Bueno, les doy los buenos días a todos y a todas las que ya entraron, ¿no? Mientras que esperamos que vayan llegando. Tenemos muchísimo material hoy, supongo que ustedes tendrán muchísimas necesidades de saber y de, y de preguntar, ¿no es cierto? Porque se avecina ya la semana del parcial. Bueno, me gustaría rapidito así que me cuenten un poquito cómo están, qué expectativas tienen y yo les diré qué vamos a hacer hoy. No, creo en lo personal, y es algo que lo hemos hablado con mi grupo en particular, nos parece que la modalidad se ajusta a lo que se espera de nosotros de la propia cátedra, ¿no? Esto de que sea realmente el oral y la nota en equipo es algo que alivia las tensiones en cuanto al mucho tiempo que estuvimos encerrados, el estar enfrente de una cámara, y sobre todo lo pensaba con esto de que tal vez uno personalmente tiende a hablar más y que todos puedan hablar por igual y que la nota sea realmente grupal, es como que también alivia, porque uno a veces se siente culpable, pero porque uno es su forma de ser, de hablar, de participar, pero no para opacar a la otra persona, y que sea una nota grupal, eso me pareció re importante. Claro, porque de alguna manera la idea es ese trabajo colaborativo, ¿no? Ese resumen que primero entregan, donde el grupo se conoce, incluso hay cambios, ¿no? Hay posicionamientos diferentes al individual del inicio, pero que a su vez cada uno, y esa es la idea después de esa pequeña defensa, de ese pequeño encuentro sincrónico, ¿no? Donde uno puede ver la individualidad, o sea, cada uno, ¿no? Es decir, ¿cómo se quedó frente al tema? ¿De qué cosa se apropió, digamos, ¿no? Donde ya todos están tranquilos porque ya ha pasado un proceso, ¿no? Eso ha sido, digamos, como aprobado, o sea, hay como ciertas garantías que disminuyen las tensiones, ¿no es cierto? Los temores, y un poquito esa es la idea, ¿no? No sé si todos estarán de acuerdo con esto que acaba de decir María Ángeles. Bueno, ¿qué tenemos el día de hoy, no? La idea es un poquito terminar de redondear las propuestas, ¿no es cierto?, del diagnóstico, sobre todo los que no vimos desglosadamente, como fue el de Darío Rodríguez y el de Baceda Ciuguet, ¿no? Pero lo más fuerte, o sea que eso lo vamos a hacer más o menos rapidito, para entrar en el caso que tenían, en el caso T. Y de alguna manera agradecería muchísimo, y si no lo vamos a ir manejando y contando, si pudieron ver los videitos, porque tiene mucho que ver, ¿no? La característica del material que encuentran en el caso, ¿no? Con estas propuestas de Dueñas, Puntolich, Janín, o sea, esta cosa de la patologización de la infancia, de los diagnósticos se escriben con lápiz, de toda esta línea, ¿no es cierto?, de correr esta mirada desde el modelo médico hegemónico, ¿no?, a otro tipo de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver justamente con qué pasa en las interacciones, en qué contextos esos chicos están, qué compromiso hay de la escuela, qué compromiso hay de la familia y de los padres, ¿no? Y no solo el caso señalado. Lo pensaba esto desde las instituciones y las docentes, de otra posible escucha, ¿no? Exacto, exacto. Fíjense que si tienen, cuando tengan tiempo, ¿no?, lean el material completo de García Nieto. Es un material que es actual, es decir, los posiciona en el diagnóstico, en un marco referencial para el diagnóstico actual, ¿no?, con un contexto justamente de lo sociocultural, del impacto de los nuevos emergentes, del lugar del currículum, no ya como algo prescripto, sino en la participación diagnóstica de la elaboración del currículum,
en tanto y en cuanto el diagnóstico muestre qué características tiene el sujeto que se va a tener que apropiar de ese currículum, para no ajustar el sujeto al currículum en principio, sino justamente currículum, ¿no?, que sepan, ¿no?, de las competencias, de las habilidades, y exista una interacción, ¿no es cierto?, entre la propuesta del currículum y la evaluación del sujeto que va a tener que ser el protagonista, ¿no?, de ese currículum. Me parece que, bueno, de todo eso vamos a hablar, y sobre todo nos vamos a detener en el caso, porque me parece que hay mucho material allí para analizar. Bueno, vamos a ver la parte que nos quedó del Power, ¿no?, para ir redondeando, porque son temas apasionantes, por lo menos para mí, así que lo que me da anclaje generalmente es el Power, ¿no? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bien. Hola, profe, ¿cómo está? Quería hacerle una pregunta, pero más formal del parcial. No sé si prefiere que espere al final de la clase. No, salvemos tus necesidades y vas a escuchar con más atención. Gracias. No, quería saber exactamente qué entraba, porque dijeron que solo los modelos, pero me quedaba la duda si entraba algo de lo introductorio o si esto de diagnóstico también entraba en el parcial. A ver, fíjate que tengo acá justamente lo que se les lo que se les va a demandar, o sea, se les va a preguntar, que es justamente que puedan de alguna manera reconocer, ¿no es cierto?, constructos de los modelos, del modelo psicodinámico, del modelo sistémico, del modelo constructivista y socioconstructivista. En la viñeta se les va a dar una viñeta, un caso, ¿sí? En ese caso, o sea, cada caso va a tener que ver con un determinado modelo. Ustedes van a saber de alguna manera qué modelo es, porque van a recibir, cada grupo, no sé si ya lo recibieron, el material para preparar el resumen, ¿lo recibieron? Sí, Sí, lo ya lo entregamos tenemos. ayer. ¿Cómo? No escuché. Que sí, que ya tenemos Por eso. Y indicaciones. fíjense, claro, o sea, fíjense que ahí ustedes tienen que ver qué cosas necesitan, de alguna manera que las van a repasar para armarlo, o sea, van a tener los materiales presentes. Y fundamentalmente, ¿no?, que van a tener que ver los modelos, o sea, las características, los constructos, porque los van a tener que buscar en el caso, decir que cuando se dice que el niño, no sé, cualquier cosa, se aburre en la clase y entonces, o sea, uno por ahí puede decir, ¿qué hay acá? ¿Con qué constructo identifico esto? ¿No? ¿Con el aprendizaje significativo quizás? Entonces ustedes dicen, acá se ve cómo en realidad la selección de los contenidos por parte del docente pareciera ser no el adecuado, en tanto y en cuanto al niño, digo una cosa muy simple y sencilla, ¿no? En tanto y en cuanto al aburrimiento del niño, no importa, porque quizás alguien tiene una lectura y otro compañero tiene otra lectura, ¿no es cierto? Lo importante es que cada uno, por eso lo tienen que fundamentar. ¿Por qué? Vos crees o no, cada uno cree que es ese el párrafo o el discurso o la comunicación en donde tal constructo está presente. ¿Por qué? Porque digamos, tienen que fundamentarlo y para eso tendrán que sí o sí revisar las cuestiones de los modelos. Revisando las cuestiones de los modelos, ¿qué más les pide esto? Identificar, fundamentar, porque ese trayecto de relato, ¿no?, señalado dicen observar un determinado concepto. O sea, no hay otro material que no sea los modelos acá, por lo que yo veo, ¿no? Identificar y señalar el trayecto del relato, nociones y conceptos. En este que yo tengo acá a mano es del modelo psicodinámico, tengo lo de todos los modelos acá. Y después, o sea, tienen incluso tienen el listado, ¿no?, de nociones y conceptos que tienen que buscar. Ni siquiera los tienen que, pero sí van a tener que leer de nuevo el modelo
para poder fundamentar. O sea, un poco más, ¿no?, de solo estas nociones o conceptos, sino el contexto, ¿no?, en el que el autor pone esos conceptos, esos constructos del modelo, ¿no?, para tener un poquito más de posibilidad, de capacidad para fundamentarlo. No sé si te respondí a la pregunta. ¿Quién la hizo? Yo, profe, gracias. ¿No? Y me queda la duda, en términos de la parte oral, sería entonces los otros modelos, los que no nos tocan. Exactamente, la misma cuestión, pero uno podría decir, si tuviéramos que leer ese caso, ¿no? El caso sería el mismo, digamos, ¿no? ¿Qué lectura podría ser o qué elementos del otro modelo, por ejemplo, este era el psicodinámico, qué cuestiones del modelo sistémico se podrían identificar y por qué? Entonces, con el mismo juego ustedes tienen que conocer, ¿no?, todos los modelos, o sea, los 4 modelos, ¿verdad? Eso es todo lo que van a necesitar. Y charlarlo mucho entre ustedes, ¿no?, para realmente construir respuestas y fundamentos, ¿no?, que pueden surgir de las discusiones, ¿no? Bien, ¿estamos? Sí, muchas gracias. Bueno. Nos quedamos entonces con el diagnóstico, ¿no? Lo que hace, vamos a ver primeramente, ¿no?, el de Darío Rodríguez. Este es un trabajo, una tesis doctoral que hizo y fue publicado por la Universidad Pontificia de Chile hace unos años. Yo me enganché cuando, o sea, yo viajé en esa época a Chile, y justamente como uno es rata de biblioteca y revuelve, ¿no?, este librito estaba recién publicado en el 95, por ahí que yo había viajado. Y me pareció interesante, porque en ese momento la cátedra, digamos, no contaba con mucho material así diagnóstico específico, ¿no? Y valga que esto tampoco es tan específico, ¿no?, como todo lo que la psicología educacional se fue apropiando y hay que ajustar y todo lo demás, ¿no? Pero me pareció muy interesante la propuesta, no solo de ver el caso problema que veníamos, ¿no?, viendo, que se venía enfatizando, digamos, y ver todo el contexto que era también el de la institución educativa, ¿no?, vista como una organización, ¿no? Por eso es este material que ustedes tienen, y que realmente creo que aporta un montón de datos importantes, ¿no? Sobre todo porque plantea fuertemente el problema del conocimiento y del para qué diagnosticamos, ¿no? Y permite, ¿no?, anticipar, permite evaluar, ponderar alternativas presentes, y sobre todo que enfatiza mucho que nada se puede hacer, nada se puede cambiar, ¿no es cierto?, por lo menos con una buena orientación, si antes no se anticipa una evaluación diagnóstica, ¿no?, para sugerir los cambios. Esto es fundamental, y me parece que sería, o sea, me pareció muy bueno también dentro del contexto educativo, donde no es muy frecuente hacer cosas, ¿no?, intervenciones o situaciones que sean evaluadas. Bien. Fíjense que, de acuerdo a Rodríguez, o sea, siempre lo que uno hace, ¿no?, es un esfuerzo de conocimiento. O sea, hay alguna información que uno tiene disponible, ¿no?, a partir de la cual uno empieza a pensar en criterios, ¿no?, diagnósticos, también busca otros elementos, ¿no? Y lo importante que aporta Rodríguez es esta relación, ¿no?, entre un trasfondo, ¿no?, un contexto en el cual va a haber un emergente, es decir, estos emergentes, estos observables, que uno va a hacer que le llamen más la atención, ¿no?, de los cuales se apropie, van a tener una distinción, ¿no?, que los van a destacar de ese contexto. Por eso es que Darío Rodríguez nos va a hablar de esquemas de distinción. Es decir, ¿por qué de toda una situación? Porque, como dice también, digamos, los diagnósticos se dan en situaciones, en las organizaciones se dan en situaciones sociales. De hecho, la organización es una interacción, ¿no es cierto?, social que se provoca,
o que se da, donde las distintas contingencias van construyendo, ¿no es cierto?, esos observables, esos emergentes con los cuales nos vamos a encontrar. Plantea también que el diagnóstico, ¿no?, hace una similitud de arranque, digamos, con el modelo médico, ¿no?, digamos, el diagnóstico como una práctica profesional, donde determinado especialista, ¿no es cierto?, hace uso de sus conocimientos, ¿no?, para interpretar los síntomas. Se espera que el especialista sea capaz de referir informaciones, ¿no?, en este caso que le entrega como está hablando desde el punto de vista de la organización, sería el cliente acá, no el paciente. Es considerado como parte de un proceso que se adaptan medidas a partir de la primera fase diagnóstica. Acá todos los diagnósticos que vamos a ver, no todos los modelos diagnósticos de los distintos autores, plantean lo mismo, ¿no? El diagnóstico ya como una primera fase o un primer paso de la intervención. Bien, ¿qué debería de alguna manera proporcionar el diagnóstico, ¿no? Algo para aplicar, ¿no?, como forma de solucionar un problema, ¿no? Y esto pasa, digamos, tanto en un individuo como en una organización, como en un grupo, etc. Bien. Entonces, el especialista, ¿no?, tiene que conocer todo esto, todo lo que el paciente le ha manifestado, ¿no?, y poder interpretar lo que sucede. Bien, o sea, que ese especialista, ¿no?, tiene que ser receptor activo, dice Rodríguez, ¿no?, de evidencias. Fíjense que cuando veíamos la demanda, ¿no?, muchas veces, cuando estaba la demanda oculta, ¿no?, que habíamos visto la clase pasada, muchas veces las evidencias es como que no se toman o no son vistas, ¿no? ¿Qué importancia le va a dar este modelo de diagnóstico a esas cosas que no se perciben, ¿no?, que están, pero que quien está en la institución y está relacionado e involucrado, ¿no?, con la problemática, con las relaciones en esa misma organización, no las ve. Bien. Es de esperar, ¿no es cierto?, que al final del diagnóstico el especialista, ¿no?, podría decirle su paciente en términos genéricos cuál es su enfermedad, dice, o las causas de su mal, e indicarle el tratamiento adecuado. Y ahí es cuando hace el cambio, ¿no?, porque Rodríguez refiere en su libro, ¿no?, que no se trata de una persona para la cual, ¿no es cierto?, conocíamos este proceso diagnóstico, sino que toma la organización como una organización social, ¿no es cierto? Y empecemos a ver nosotros, nuestro objeto de estudio, que es la organización educativa, la institución escolar, ¿no?, que evidentemente también, o sea, se da un entramado de relaciones sociales. Incluso nosotros vimos, ¿no?, a la institución como educativa como un entrecruzamiento de culturas, o sea, que vaya si hay todo un sistema social que allí juega, ¿no?, y las contingencias que se van dando. Esto determina las características de las organizaciones, ¿no?, en general, pero que es también propio para las organizaciones educativas. E incluso fíjense que esta cuestión de establecer condiciones a cumplir por aquellos que deseen ingresar a ella, ¿no?, es también lo que dice Freud, ¿no es cierto?, cuando dice que las personas de alguna manera, ¿no?, son capaces de deponer, ¿no?, sus cosas instintivas, por adecuarse a la seguridad que implica, ¿no?, el estar contenido en una institución, ¿no? Y esto es generador también, ¿no?, cuando Freud nos comenta que es generador de conflictos, es decir, las pautas o normas que impone la institución, y por ahí la parte, ¿no?, del sujeto que intenta hacer, ¿no?, aquello que esas pautas no le permiten, y la institución entonces tiende a expulsarlo, ¿no? Bien,
pone condiciones que deben satisfacer aquellos que deseen permanecer en ellas, ¿no? También para entrar, ¿no? Porque cuando uno quiere entrar a una institución determinada, la universidad, o sea, hay un montón, ¿no es cierto?, de reglas a cumplir. La otra cuestión que destaca Rodríguez es los perjuicios, ¿no?, del observador en relación al método, ¿no?, a la subjetividad, a la objetividad, ¿no? Situaciones que uno, si evalúa cómo se realizan por parte de los equipos, los gabinetes, en las instituciones, que muy pocas veces hay como un cuidado de estas cuestiones, ¿no es cierto?, de utilizar cierto rigor científico, ¿no?, de ver las relaciones subjetividad-objetividad, ¿no?, hasta dónde, ¿no?, esto se cuida. Lo de los esquemas de distinción, es decir, estas figuras sobre el fondo, o sea, que eso que se destaca. Y acá estamos, lo que yo decía, que busco una manera para esta demanda oculta, podría decir Renaud, y que de alguna manera Rodríguez nos habla del punto oscuro. Hay un punto oscuro que aún aquellos que están tratando, ¿no?, o que deberían ver las evidencias, ¿no?, de una situación, se van a encontrar con este punto oscuro. Como solución a esto, ¿no?, este modelo diagnóstico dice que para que ello no suceda o no sea un riesgo, ¿no?, plantea el codiagnóstico, es decir, alguien que está adentro, que es parte de la organización y que tiene sus ventajas, ¿no?, porque tiene algunos datos, pero también se construye en este contexto un sesgo, es decir, hay algo, ¿no?, que yo siempre lo veo de la misma manera y soy como incapaz de incorporar algo que un observador de afuera, ¿no?, con una distinta subjetividad, distinta experiencia, ¿no?, con ese entorno y esos emergentes, va a poder ver, y eso lo enriquece. Entonces, ¿para qué propone el diagnóstico de la organización, ¿no?, como una manera de conocer el impacto de las transformaciones? Es lo que plantea Darío Rodríguez, y ahí va a aparecer otro concepto, ¿no?, propio, que es el resaltar, ¿no?, esta cuestión autopoética de las instituciones. ¿Qué significa esto? Que son las instituciones mismas las que es necesario que a través de la reflexión, ¿no?, de las problemáticas, de los conflictos, de los emergentes, ¿no?, pueda cambiar. Porque si es producto, ¿no?, de esa toma como de conciencia, ¿no?, va a llevar a una toma de decisión, ¿no es cierto?, que la van a poder realizar, ¿no es cierto? No es alguien de afuera que impone un cambio, ¿no?, sino es la misma institución que va tomando conciencia, va observando cuestiones que lo llevan después a tomar decisiones, y esas decisiones se van a poder sostener, ¿no? Y serían un poco así poder anticipar el impacto, ¿no?, de las transformaciones. Bien. Otra de las cuestiones muy, muy enriquecedoras de este modelo es que nos da elementos para evaluar, para analizar, ¿no es cierto?, el clima que se vive en una organización, ¿no? Y vaya que es importantísimo en las instituciones educativas, ¿no? Esto, ¿no? Cuando a veces van los residentes o los practicantes, ven, ¿no es cierto?, instituciones, ¿no es cierto?, que tienen un clima que es un clima cálido, contenedor, respetuoso, que de alguna manera no es un clima agresivo, y todos esos son elementos, ¿no?, para analizar serían el contexto, ¿no?, de esos emergentes que después van a ir surgiendo. La cultura de la institución. En este modelo, en el material completo de Darío Rodríguez, hay toda una parte que es metodológica, donde justamente están los instrumentos, generalmente escalas, ¿no?, que pueden servir para evaluar el clima y la cultura, ¿no?, de las organizaciones. Si a ustedes les interesa el tema, lo pueden consultar.
La otra cuestión es la disponibilidad de recursos, ¿no? Evaluar la disponibilidad de recursos de esa organización. Entonces, ¿por qué? Porque relaciona el diagnóstico y la eficiencia organizacional. Situación que yo me cuestioné cuando empecé a leer este libro, ¿no? Que había como una cosa muy, muy sagrada de la educación, ¿no? Que no podía tener así como una intencionalidad, como si fuera una industria, como si fuera una cuestión, ¿no? En relación a la eficiencia. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pensar a la organización educativa, ¿no? A la institución educativa, ¿no? Como una organización eficiente, ¿no? Evaluando las cuestiones que propone Darío Rodríguez, que hacen justamente a esa eficiencia. Bien. Obviamente que esto surge porque, digamos, tiene un marco, ¿no? Sistémico, muy, muy importante, ¿no? Que hace justamente a la fundamentación, ¿no? De cómo se sostienen homeostáticamente, ¿no? Las instituciones, las organizaciones en general, para no cambiar, y cuáles serían las estrategias, ¿no? Esta cosa del codiagnóstico, ¿no? De ir viendo de qué manera, lo autopoyético, son todos elementos importantes, ¿no? Para llevar justamente a una eficiencia a través del diagnóstico, de un buen diagnóstico. Y para que esto suceda propone 3 herramientas que nos sirven en lo que nosotros hacemos también para poder intervenir en las instituciones educativas, ¿no? Propone Darío Rodríguez que estas 3 cuestiones con las cuales hay que contar justamente, ¿no? Son, por un lado, herramientas conceptuales, y cuando nosotros estamos mirando lo que pasa, un poco lo que siempre les planteamos, ¿no es cierto? Hay un caso y uno lo mira desde un determinado modelo, desde un entorno, desde una serie de constructos teóricos, ¿no es cierto?, que nos permiten leer eso, ¿no? A través de los fundamentos que esas herramientas conceptuales que vamos a usar tienen, ¿no? Estos serían conceptos y teorías que permiten entender cómo funcionan las organizaciones, cómo se da el comportamiento dentro de ellas, qué diferencia a las organizaciones eficientes de las ineficientes. Nosotros estuvimos manejando algunas herramientas conceptuales para este tema. Vimos demanda, estamos viendo lo de los diagnósticos, vimos los distintos modelos, o sea, uno puede considerar, ¿no es cierto?, en esta clasificación de Rodríguez, que todo eso, ¿no es cierto?, son lo que él denomina herramientas conceptuales. Ahora bien, después uno tiene que tener técnicas y procesos de medición, es decir, cómo miramos. De medición, que por ahí suena como muy duro y parecería, ¿no?, retrotraernos a las cuestiones psicométricas. Uno diría, técnicas y procesos de observación. ¿Sí? ¿Cómo observamos? ¿Desde dónde observamos? A mí me gustaría más cambiarle a Rodríguez esta cuestión, ¿no? ¿Qué utilizamos? Es más, si relacionamos esto, ¿no?, con lo que nos propone Nieto, ¿no?, García Nieto, él propone justamente formas más etnográficas, es decir, ir a la persona, digamos, en su contexto, mirando esas cuestiones, no cuantitativas, sino más subjetivas, más cualitativas, ¿no? No importa, bueno, las técnicas uno puede, ¿no?, de acuerdo a cuál sea su orientación, depender de ellas, ¿no? Pero después, como todo se hace para un cambio, digamos, de acuerdo a la propuesta de Rodríguez, el tercero es la tecnología de cambio, es decir, ¿qué hacemos, qué procesos específicos para cambiar las pautas de comportamiento? Una de las cuestiones que uno trabaja mucho en las instituciones, en general las educativas en particular, a mí me ha tocado a través del proyecto de investigación, es decir, seguir los procesos de innovación en relación a la incorporación de las tecnologías, ¿no? A las aulas puntualmente, y en esos estudios, uno a qué apunta, digamos, a algo muy interesante que es
estudiar las actitudes, es decir, cuáles son las actitudes, ¿no?, que van teniendo los docentes para, ¿no es cierto?, apropiarse de estas nuevas tecnologías, ¿no?, si son positivas o negativas, si de alguna manera solo conceptualmente saben que son bárbaros, pero después conductualmente no las utilizan, emocionalmente todo me parece bárbaro. Entonces, yo trabajé mucho con las actitudes desde el punto de vista de lo cognitivo, lo conductual y lo emocional, para poder evaluar cómo se iban dando los procesos de innovación. Entonces, después uno tiene que tener, a partir del diagnóstico, estrategias, ¿no?, para sugerirle a las instituciones, ¿no?, para que puedan avanzar en estas cuestiones. Bien. Hay mucho más, pero esta es una síntesis de Darío Rodríguez, ¿no? Acá refuerza, ¿no?, que una organización no puede ser cambiada, es la organización la que cambia, y este concepto es el de autopoiesis, es decir, autogenerativo de su propia estructura, ¿no? Por eso que a partir de la reflexión, a partir de adentro, y esto, ¿en qué nos sirve a nosotros como psicólogos educacionales? En poder trabajar al interior de las instituciones con sus protagonistas, ¿no?, para realmente empezar a provocar cambios, ¿no?, que generen esta cuestión de autopoietica. El codiagnóstico, para que no nos queden aspectos, ¿no?, estas demandas ocultas, ¿no? El codiagnóstico permitiría, estoy relacionando Renaud con Rodríguez, ¿no?, nos permitiría justamente desocultar a través de una mirada externa aquello que podría ser esta demanda, ¿no?, que no se puede ver. Y la otra cuestión es utilizar los esquemas de distinción, porque a veces esto es muy útil, porque en un determinado momento uno ve todo eso, ¿no?, y cómo abordás todo eso que está pasando, en dónde haces foco incluso para comenzar a ver, analizar, aplicar un algo de indagación diagnóstica. Entonces tengo que hacer un foco, ¿no? Entonces, ese foco que uno hace, ¿no?, figura fondo, es lo que Darío Rodríguez denomina como esquemas de distinción, ¿no? Y eso que distingo, de alguna manera, se justifica por el entorno, por el contexto en el cual se está dando, a lo cual también voy a luego analizar, pero ya como contexto. Bien. Por otro lado, nos queda ver otra propuesta diagnóstica totalmente distinta en parte, digamos, es de la década de los 80, esto surge en Barcelona, acuérdense, ¿no es cierto?, de la LOGSE, de la Ley Orgánica Funcional que hubo en España, que después vino acá como ley federal, bueno, toda esa época donde había la Universidad de Barcelona, el equipo donde estaba también César Coll, Acera, Suguet, y era necesario, ¿no es cierto?, analizar diagnósticos que tuvieran que ver fundamentalmente con lo psicopedagógico, es decir, muy fuerte en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora ya estamos focalizando, no ya la organización en sí, sino los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se denominó como diagnóstico psicopedagógico, que también en el material de Nieto, él cuenta como una etapa en esa diacronía, en cómo van evolucionando los diagnósticos, ¿no? Como en la década del 90, dice Nieto, aparecen los diagnósticos psicopedagógicos, no ya tanto la evaluación educativa, sino como diagnóstico psicopedagógico, ¿no? Es un modelo diagnóstico de intervención que estuvieron fundamentalmente desarrollados en Cataluña, en estos dos municipios, y que consideran al diagnóstico como parte integrante de la intervención. ¿Ve? Otro que también, ¿no es cierto?, tiene el mismo criterio. Y esto es muy interesante y es lo que distingue. ¿Por qué soy tan enfática? Porque de alguna manera, entre las cuestiones que uno les va a preguntar es ¿por qué elegirían un diagnóstico u otro?
¿Por qué les parece que en esta casuística se está aplicando o se aplicó este tipo de diagnóstico? Y acá hay algo fundante y fundamental de este diagnóstico, que es muy loco, porque si bien en un momento se vio como mala cosa el caso señalado, ¿no? Que el niño problema como caso señalado, este tipo de diagnóstico arranca, ¿no? Por la derivación de un caso problema, ¿no? Pero se va a abordar de tal manera, ¿no? De que se amplíen esos objetivos de analizar solo ese caso problema, a entender la problemática de ese caso problema como involucrando a la familia, ¿no? A la organización educativa, de manera tal de que tienen un diagnóstico que permite intervenciones varias en relación a la institución, en relación a la familia, en relación a las cuestiones que aparecen como involucradas, ¿no es cierto?, en ese emergente, en ese caso, en ese conflicto de ese niño. Es decir, ¿no? Entonces, la devolución de eso lo que va a permitir es una intervención preventiva, ¿no? Es decir, poder anticipar otras casuísticas trabajando las variables que estuvieron involucradas en la determinación de que ese niño o niña, ¿no es cierto?, generara esta situación, esta problemática de aprendizaje, etcétera, ¿no? Entonces es una ampliación que provoca la propuesta de este diagnóstico. ¿Desde dónde lo intenta? Articulando, por un lado, la concepción constructivista del aprendizaje escolar, de la acción educativa, con el análisis sistémico. Es decir, mira, ¿no es cierto?, esa situación, la contextúa desde estos abordajes teóricos. Motivado, dice, por la falta de modelos de valoración diagnóstica que se ajustaron de forma satisfactoria a las peculiaridades del trabajo, la intervención del psicopedagogo, bajo una implicación institucional de colaboración estrecha con el educador. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Algo que de alguna manera relacione, ¿no? Y no queden como elementos sueltos, la familia por un lado, la escuela por el otro, el psicopedagogo que era quien intervenía, el docente que presentaba la problemática, sino que van a estar todos implicados en la resolución de este caso, ¿no? En el diagnóstico del niño estarían todos estos participantes, ¿no?, de la institución implicados. Las premisas de cómo debe ser un diagnóstico en la escuela surgen para este modelo desde dos consideraciones. Que el alumno aprende construyendo significados a partir de la interacción constante con el entorno. Ya se va a cortar en cualquier momentito y retomamos. Entonces, empezamos a ver, ¿no es cierto?, lecturas que se hacen desde el modelo constructivista, ¿no?